Bueno, bienvenidos a la revisión de marzo 2023. Vamos a ver temas de preguntas de flebotomía, control de infecciones, de anatomía y fisiología, de OSHA, HIPAA, y probablemente se nos veamos una que otra EKG, pero básicamente el EKG lo vamos a ver con más detalle el día de mañana, pero puede ser que veamos algo de EKG, por si acaso se los dejo en la pantalla. Vamos a hacer las preguntas dinámicas. Si tienen la respuesta, me la dicen, la discutimos, o vamos a ir haciendo el ejercicio de ir buscando la respuesta correcta en las preguntas. Las preguntas son estructuradas como escoge múltiple, llenar vacíos en las líneas, o hacer como apareamiento, de match, cruzar letras a conceptos, y lo vamos a ir viendo de esa manera. Probablemente veamos algún tema que no lo vimos en la revisión de las semanas anteriores, pero yo aprovecho una pregunta para esta. Vamos a hacer las preguntas en inglés, porque así viene el examen, obviamente. No se las voy a leer en inglés porque las preguntas van a estar en el examen de LANCA escritas, sino que mejor aprendamos a leer la pregunta en inglés, ver las opciones y tener alguna técnica de ir excluyendo Respondiendo. alguna que es bien obvia que sea incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, esta primera pregunta nos dice que un proveedor que se retira del cuidado de un paciente sin un aviso razonable de que ya no va a seguir con él, se considera que La 4, abandono. Abandono. considera- Ujú. abandonment, un Abandon. abandono. Ujú. Abandonment. Ujú. Ese es el término que se utiliza, sí. Abandono sería romper la relación médico-paciente sin el Ujú. previo aviso Aviso. entre Ujú. las dos partes. En todo caso, el que tiene la mayor obligación de decir que ya no regresa es el médico más que el paciente, porque los pacientes muchas veces, si no se sienten satisfechos, puede ser que ellos de manera unilateral se retiren, digan, ya no sigo en este doctor, que me voy a cambiar porque me queda más cerca el otro. Cualquier excusa la van a decir. Pero el médico es un poquito más difícil porque recuérdense que esta relación médico-paciente se considera como un contrato, ¿verdad? Que resulta básicamente de tres cosas. Uno fue cuando el médico oferta su trabajo y establece que está disponible para el servicio, ya él es como la primera parte del contrato, ¿verdad? Dice que estoy disponible. Luego el paciente acepta la invitación cuando ve un anuncio del doctor y llega a la clínica del doctor a recibir un tratamiento. Luego, ya cuando los dos se ponen de acuerdo, médico y paciente, aceptan uno recibir el tratamiento y el otro darlo, entonces ya se convierte como en un contrato entre los dos. Entonces, se espera que el médico lo trate de la manera más razonable, que es que él sabe profesionalmente, y le tiene que avisar. Y la pregunta a veces del millón es, ¿cuánto tiempo me tiene que avisar el doctor? Bueno, se considera bastante aceptable el término de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Inicialmente se lo puede decir en forma verbal al paciente, ya no voy a seguir con esta clínica, me traslado a Florida, pero la parte más formal va a ser la escrita. El médico le informa que va a discontinuar el cuidado hacia su persona, le ofrece enviar las copias del récord médico al otro médico que él escoja o las opciones que él le pueda dar para que el paciente busque ayuda médica de forma inmediata tan pronto él ya no esté. Entonces ya con eso, ya el doctor sí se exonera de que le avisó, recibió el mensaje el otro, y si él no buscó, 3 semanas pasaron, ya el contrato no podemos decir que se rompió, sino que solamente se disolvió por cuestiones personales de parte del doctor, pero se enviaron las notas pertinentes. Entonces, me alargué un poquito la explicación para que vean bien lo que es la relación, que no es tan fácil desligarse de Ujú. alguien. Veamos esta pregunta, dice, ¿qué tan frecuente debe de
actualizarse el récord médico de un paciente para que esté exacto y completo? ¿Qué La creen D, ustedes? on continuing basis. En forma continua. Yep. Sí, ¿verdad? El, Ujú. el récord médico de un paciente debe de actualizarse de forma regular y se tiene que hacer en orden cronológico. Recuerden que el otro día lo dijimos, en orden cronológico, para que se vea la continuidad del cuidado que ha recibido y su respuesta a los tratamientos. De acuerdo a lo que es la HIPAA y todo eso, el servicio profesional que se está regulando, hay una regulación desde el 2019, los récords de los pacientes deben de tener contactos, actualizarlos, Ujú. ¿verdad? Algún contacto de forma email, correo electrónico, como decimos, texto, si quieren que le avisen de texto, teléfonos accesibles, y todo tiene que irse también actualizando en orden de entrada por visita y servicio recibido. Esa información se tiene que hacer de manera frecuente. Si el paciente llega una vez al año, bueno, esa es la continuidad del tratamiento de él. O si él llega 2 veces al año, 3 veces al año o cada mes, en ese momento hay que actualizarle todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué agencia de gobierno regula, por ejemplo, la calidad de los guantes que uno se pone cuando se realiza una flebotomía? ¿Quién cree que se estaría un poquito ligado a eso? ¿El CDC, O- el FDA, la La OSHA. OSHA? La OSHA. 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 La OSHA. Sí, Ujú. la OSHA, recuérdense que es básicamente la agencia que se encarga de la seguridad en el lugar de trabajo. Entonces, para nosotros, los profesionales del cuidado de la salud de otras personas, es la OSHA la que tiene que estar regulando lo que es calidad en el producto que se utiliza en la clínica, ¿verdad? Eso puede incluir guantes, cabachas, algunos insumos, productos que se usen, todo eso, que sean relacionados a la seguridad en el lugar de trabajo. Esta es otra pregunta de las tareas del asistente médico. Dice, usted está trabajando como asistente médico y ve que en la orden del laboratorio que llega tiene escrito esto. El número Ujú. 2. Está, la número 2, ajá. El La número de, 2. porque es Todos. urgente, tiene que ser urgente. Gente, sí. Entonces, acuérdense que la palabra está, Está lo que ustedes dijeron, es un test o examen urgente. cuyo Ujú. resultado es urgente, ¿verdad? Se necesita saber eso para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Y cualquier retraso podría significar una Eh, amenaza a la vida del ajá, usuario, contra ¿verdad? la Del vida del paciente. paciente. Ujú. Sí, es correcto. Ya que dijimos eso, traten de ubicarle la letra en el espacio de la derecha. Ok. Doctor, la B Es A. es la primera. Ujú. Ya. As soon as possible, la segunda. La Ujú. C es la Possible. segunda. Y la Y la A es la last one, la ¿cuál? última, la 4. Yes, último. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Ujú. El, la, el stat sería 1 hora o menos desde que se envió la muestra hasta que se recibe el resultado del laboratorio, ¿verdad? Tenemos en mente de que cualquier retraso es una amenaza a la vida del usuario. El otro, el as soon as possible, que dijimos, o ASAP, Mm, también es un resultado que si bien es cierto es necesario, pronto, no ujú. es tan urgente. Estamos Urgente. hablando probablemente de 2 horas o menos. El otro era de Ujú, 1 o menos. ujú. Así nos urge, pero no con la urgencia del Estado. Y el de Cierto. rutina, que básicamente son aquellos exámenes que se coleccionan y se agrupan, ¿verdad?, de manera eficiente para costo-beneficio de un laboratorio o de una clínica. Y estos resultados no son necesarios en base a lo inmediato. No me urge de inmediato, sino que
quiero saber qué pasa, pero no es así tan que salgamos corriendo, ¿verdad? Podría ser algo que puede ser 4 horas o más, o de hoy para mañana, y ya lo tengo. Entonces, los laboratorios siempre utilizan una abreviación, se la voy a poner acá. Es la TAT, TAT, que básicamente quiere decir turn around time, el tiempo que tarda. Around time. Entonces, el intervalo de tiempo entre cuando una muestra es recibida por un laboratorio y el resultado es reportado es lo que eso quiere decir el TAT. Entonces, en base a ese TAT es que salen las palabras que ustedes acaban de analizar. STAT, ASAP y rutina. Ujú. Veamos este, dice, cuando preparamos un espécimen para colección por venopunción, ¿cómo debo de posicionar al paciente? ¿Están haciendo ustedes una flebotomía de venopunción? Ah, yo pienso que puede ser la 4 o la 3. Siempre, Ajá, en la 4 y la 3. Entonces, sí. podemos decir que estas dos no, ¿verdad? No Ujú. que nos quedamos en estas No, dos. esa no, ni la otra tampoco. Puede ser la Entonces 4 o la sería, 3, pero no sé. tenga el paciente su brazo línea recta, dice, La 3. del hombro o que tenga un poquito de doblez el De un brazo. poquito de doblez, ajá. ¿A usted le gustaría que el brazo tuviera un poquito de doblez al nivel del codo o le gustaría mejor que estuviera en posición de línea recta? En ¿Qué sería posición de más fuerte? línea recta. Sí, ¿verdad? De Esa las es la, 3. esa es la correcta. Siempre el paciente debe estar sentado. Recuérdense que la flebotomía está hecha para no ser cómoda, ¿verdad? Porque es breve. Básicamente es una silla algo ancha que tiene un soporte para poner el brazo y se puede bajar por enfrente para darle un poquito de seguridad al usuario. Pero sí nos da la facilidad de que le podamos decir al paciente que estire el brazo y que haga una línea recta desde el hombro hasta la muñeca sin doblez en el codo. Es más fácil porque la vena, básicamente lo que hacemos, la estiramos, la posicionamos de una manera tal que cuando la aguja, recuérdense que, digamos que este es el horizonte del brazo, cuando la aguja entra entre 15 y 30 grados de ángulo, es más fácil si está recto a que tengamos un brazo así, ¿verdad? Cuando yo digo, voy a entrar de 15 grados, ¿a dónde? Entonces, sí, recuerden eso, estirar el brazo y que esté en línea recta. En línea recta, Correcto. ok. Ujú. Ahora dice acá, ustedes ven una indicación de un medicamento que dice Demerol, 75 miligramos, intramuscular cada 4 horas, necesarias por dolor fuerte, severo. ¿Qué tipo de orden médica es esa? Bien, La 3, PRM. PRN. Ya. Sí, PRN. Eso de PRN quiere decir pro, re, nata, ¿verdad? Needed, como sea necesario. Ujú. Entonces, aquí hay que ponerle un poquito de atención en las indicaciones médicas. Recuérdense, siempre hay que leer la composición. En este caso, dice de Merol, la potencia, que sería los miligramos, donde, o la vía, la intramuscular, la frecuencia, cada 4 horas, y luego viene como el componente de especial, ¿verdad? As needed. Porque si yo le pongo solamente cada 4 horas, yo sé que cada 4 horas le voy a cumplir eso, pero as needed se amarra a este, ¿verdad? Siempre se amarra a un horario, cada 4 horas. Si una persona, digamos que hoy a las 12, a las 4 no le dolía mucho, yo espero ponerle el otro
o preguntarle al menos a las 8 de la noche. Entonces, según el criterio de ASNIRE, vuelvo a evaluar a las 8 de la noche. Si tiene dolor severo, si me dice no, muchas veces los médicos le dejan para dolores más suaves otro analgésico, que puede ser una acetaminofén o un ibuprofeno. De ahí el médico verá qué le dejan. Pero si tiene severo, sí le cumpliría yo esta. Ahora les hago una pregunta. Si a las 4 le cumplí una dosis y a las 6 me dice que tiene dolor severo, ¿qué creen ustedes que haría la enfermera? ¿Se la cumple o no se la cumple? Pero ahí dice ASNIRE, puede tomársela, ¿no? Según el criterio de ASNIRE, Entiendo. que no ha pasado el horario que le dijeron de 4 horas, la enfermera tendría que preguntarle al médico. Ya. Ujú. Entonces consultaría aquí, ¿verdad? Le dice la enfermera, doctor, que a las 4 faltan 2 horas para las 8, la paciente tiene un dolor que lo cataloga de 9/10. Ujú. ¿Qué hago? ¿Le adelanto la dosis? No. Ya el médico tendría la La palabra, decisión. la Ujú. decisión de decirle sí, cúmplasela. Profesor, una pregunta sobre Sí, esa, sí. o sea, no sé, ¿la médico asiste puede administrar el medicamento intramuscular? Dice que No. por regulaciones, no, ¿verdad? Ujú. Ahí en la clínica, cada clínica va a decidir, y acuérdense que el responsable de la clínica al final del día es el doctor, Es el doctor. pero según las regulaciones, la que tendría que cumplir el medicamento es la enfermera de la clínica, la que sería una RN, sería la Ujú. encargada. Y recuérdense que lo dijimos el otro día que estaban los correctos, ¿verdad? Que sea la persona correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta, el momento correcto y la vía correcta. Ya todo lo correcto está bien, solamente documento que voy a cumplir, para no caer en el error de hacer algo que no debía de hacer. Pero yo he visto que algunas clínicas sí permiten que algún asistente técnico podrían cumplir unas vacunas. Y ellos le dan, más que todo en clínicas pediátricas, ellos le dan como el entrenamiento para cumplir algunas vacunas. Lo he visto yo que ha pasado. Y los médicos, los pediatras, se hacen responsables de esa administración. Y casi siempre, si es un asistente médico, siempre está bajo la observación o Sí. supervisión de una Ujú. enfermera, ¿verdad? Que está Ujú. trabajando en ese momento. Así es. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Estamos bien. no, estamos bien. Ahí les dejo yo unas abreviaciones que ustedes pueden ver. Por ejemplo, IV, intramusculares, subcutáneas, por vía rectal y la gota, ¿verdad? Que dice GTTS. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes procedimientos es apropiado para preparar sangre y otros materiales potencialmente infecciosos para transportarlo? ¿Qué haría usted si tiene que transportar algunos Oh, tubos, doctor, en el número 4, colocarlos que no en se, una... en la bolsa que no se liqueen. Sí, Ujú. eso es así, ¿verdad? Hay que colocarlos en una Sí, bolsa ahí lo. Ujú. de derrame, ¿verdad? Y Ujú. acuérdense que estas bolsas tienen esto que ven acá que se ve como color blanco, a veces es Ajá. un papel bien Sí, es como un absorbente y toallín. que, sí, que como que se hace Ujú. gelatina cuando contacto de fluido, ¿verdad? Y Ujú. estas bolsas son bien fuertes, los cierres acá en la parte superior, Ujú. que sí nos aseguran de que va a transportarse de manera correcta lo que enviemos. Y todos vienen identificados con este pictograma. Se recuerda que dijimos era biohazard, riesgo Ajá. biológico. Entonces sí, así es, ¿verdad? Todo paciente que tenga un espécimen que se le sacó y va a ser transportado, colocarlo en la bolsa correcta y a prueba de derrame. Así es. Okay. ¿Cuál de los siguientes exámenes no es parte de un examen completo de sangre?
La B. Activo PTT. Ujú. La que es PTT, ujú, porque es de coagulación. O el CBC, ¿verdad? El Complete Blood Count. Tenemos que es el hematócrito hemoglobina, los glóbulos blancos diferenciales de los glóbulos, ¿verdad? Si sabemos de neutrófilos, sinófilos, basófilos, todos los diferenciales de él. El volumen corpuscular medio, la cuenta de células rojas y las plaquetas, ¿verdad? Esos son básicamente el CBC completito, ¿verdad? Cuando ya veamos algo así de coagulación, ya no forma parte de él. Ujú. Veamos acá, hagamos este ejercicio de colocar los colores de los tapones, de los tubos, Ujú. en el Ok, la gray, aditivo. ¿Cuál? ok, la F es la primera, la sodium fluoride. La blue es la sodium citrate. La Vamos a banda, ver aquí. La la banda. banda es la ETA. Green es la heparina. Ujú. Y la red gray es la del activador del gel separador. ¿Cuál? La red and gray. La Oh, está muy tiger bien. Sí, ajá. ok. Sí, Y sí. la red solito es la que no tiene aditivos. Por acá. Vamos a ver. Sí. Debe ser un green shop. Ay, Sí. Está bien, sí. Recuérdense Ujú. que el tapón nos manda un mensaje visual que lo asociamos al aditivo y también lo asociamos al tipo de examen que podemos utilizar ese tubo. ¿En qué caso podemos utilizar ese tubo? Correcto, así es. Veamos, el asistente médico va a una habitación a sacar sangre de unas pruebas de coagulación. Digamos que ustedes son ese asistente médico que va a la habitación y dice coagulación, estudio de 4. coagulación. La ¿Cuál? 4, doctor, la light blue. El tapón que usarían es el light blue. Ujú, Sí, ujú, sí. Opciones light blue, correcto. ujú. Vamos a cambiar un poco el tipo de pregunta. Nos vamos a ir un poquito a lo que es la tarea y profesionalismo en la oficina. Vamos a hacer un cambio Okay. bien radical en la Eso pregunta. se fue. Y dice, para crear un ambiente de éxito en la oficina, ¿cuál de los siguientes es esencial tener como miembros del equipo? Okay. Yo creo que la número 4. Para que, yo quiero Lo del rol, clarificar ¿verdad? roles and Sí. team. Ujú, Clarificar el rol de cada miembro es una de las cosas más importantes ujú, de un equipo, ¿verdad? Saber qué me toca hacer según ujú. mi contrato. Básicamente está amarrado a la descripción del contrato cuando me dijeron lo vamos a contratar para que sea empleado de esta clínica. Si algo no es en el alcance de mi práctica, no lo tengo que hacer. Aunque me lo diga y me le den 1000 formas de mostrarme lo que te tengo confianza, que tú eres muy Ajá. bueno. Sí, como usted dijo el otro día en una de las clases, aunque le digan, usted puede sacar un IB. ¿Se acuerda que usted explicó Sí, que sí, si claro. us aunque le digan: "¿Puede sacarlo?". No, usted no está capaz, usted no tiene como no es nuestro trabajo hacerlo. Sí, Que lo pongamos, tampoco no podemos ni ponerlo ni quitarlo. correcto, sí, ¿verdad? Y eso es básicamente clarificar el rol Ujú, o cómo me personifico yo en el trabajo. Así es. ¿Verdad? No es ujú, mantener el tono negativo, saber dónde está todo el mundo a una hora determinada, eso no, ¿verdad? Eso es bueno como para la agenda de la clínica, pero no es que me va a dar un éxito, sino que saber qué ujú, hago yo. ujú. Ahí se los dejo otra vez. Identificar el rol o participación de los miembros en el equipo es importante. Coordinar el cuidado de los pacientes con los miembros de los equipos en base a su alcance. Y la unión es lo que da la fuerza en la clínica.
cosa, lo del intake que hablamos el otro día, el ingreso, preguntas, historias. La enfermera ocupa otra posición en la clínica, así vienen luego los nurse practitioners, physician assistant y los doctores. Esto fue lo que acabamos de contestar y ustedes lo contestaron correcto. Light blue. Ahora tenemos dice, un paciente de 35 años, diabetes mellitus tipo 2. Se le pide a usted que haga una flebotomía en este paciente, una prueba de glucosa. ¿Qué tubo usaría? El 4, Creen. el Grey, porque es de la glucosa. El tapón gris, ¿verdad? El tapón gris tenía dos aditivos. Uno era, ustedes lo dijeron hace poco, el sodium fluoride, que es el antiglicolítico, el preservante de la glucosa, evita que vaya más rápido. Y el potasio oxalato, que es el anti que se agrega al calcio, ¿verdad? Entonces, este gris comúnmente se va a utilizar para pruebas de glucosa, así sea, por ejemplo, la tolerancia a la glucosa al azar, la glucosa en ayunas. También se puede utilizar en medición de ácido láctico. Si es ese caso del ácido láctico, ahí el tubo gris entra en una condición especial por el tipo de examen que sería que tenemos que movilizarlo, transportarlo con hielo, ¿no? En hielo, frío. Ahora, dice acá, un examen de panel o un perfil definido por la Asociación Médica Americana, es la nomenclatura que se utiliza para agrupar exámenes de estudio. Aquellos exámenes, por ejemplo, el colesterol, triglicéridos, HDL y LDL, ¿en qué panel ustedes creen que se iría? En el lipid panel. Lo que está ahí, el lipid panel. El lipid panel de la D. Sí. Lipid panel, así es, ¿verdad? Es el perfil lipídico, lipid panel, que lo vamos para ver riesgo cardiovascular en pacientes. Usualmente tienen el estudio diagnóstico para ver si tienen el colesterol o las triglicéridos, o pacientes que están bajo tratamiento con medicamentos, estatinas, y quieren saber si el medicamento está haciendo su trabajo, ¿verdad? Y entonces se le miden los compuestos que ya dijimos en base al perfil lipídico. Como ustedes pueden ver, hay varios perfiles que los laboratorios han agrupado con la Sociedad Médica Americana en base a la utilización que le vamos a dar, ¿verdad? Para no estar tan desagrupados, los han puesto en grupos como cohorts y de esa manera resulta más fácil para el médico utilizar, por ejemplo, un perfil hepático, un perfil lipídico, un perfil tiroideo, y me ahorro no estar buscándolo uno por uno, sino lo veo como cohort, como grupo, y ya, ahí el panel metabólico amplio, comprehensive, también tiene un básico, que es un poquito más de menor número de exámenes, pero los dos tienen un perfil así general, ¿verdad? Ese es bien bastante general de las muestras que ahí se envían. Y si ustedes leen ese que está a mano izquierda, se ven cosas, por ejemplo, de función hepática, se ven funciones renales, electrolitos. O sea que pega un vistazo general a la condición de un usuario, un paciente. Vamos a ver esta pregunta que dice, si el asistente médico clínico, dice, por ejemplo, ustedes están ahí, pongámonos, hay que ponerse uno en la pregunta. Yo estoy en el teléfono, cuando un paciente llega, estoy hablando y veo que un paciente llega a la clínica. ¿Cuál sería una forma profesional que ustedes harían para hacerle saber a él que lo vieron? La número 2. Que have a seat, doctor. Están así. Sí, ¿verdad? Todo paciente, lo dijimos el otro día también, que tiene el derecho, ya es un derecho del usuario, ¿verdad? Recibir un tratamiento muy cortés de nuestra parte, ya que básicamente somos o vamos a ser su proveedor. Y eso lo hacemos independientemente el paciente demuestre una parte económica o un estatus social a la vista. Eso es así.
Entonces la Ujú. persona que está sentada en el front desk, que en este caso seríamos nosotros, tiene que prontamente lo ve entrar, saludarlo. Algunos expertos en esta materia, ¿verdad? No, obviamente han hecho mucha investigación. Dicen que hay que hacerlo en los primeros 30 segundos que entró, ¿verdad? No Sí, ignorarlo y dejarlo ahí inmediato. sentado a la media hora y Ujú, pues tan pronto podamos. Muchas veces ujú, una simple sonrisa, un contacto visual y le hacemos saber a la persona que sí la vimos. Pues, decimos que ujú. tome un asiento y luego cuando ya terminemos la conversación telefónica, porque no tampoco la podemos interrumpir, ya le hacemos el comentario de que desea y ya sería un poquito más verbal tan pronto sea posible, ¿verdad? Así es. Yep. Entonces ahí lo ven que esta persona llegó, la front desk lo está atendiendo, hay personas sentadas en el área de espera, no está utilizando ya el teléfono, entonces sí es un momento muy adecuado para, si esta señora que está acá en el front desk estoy hablando, entonces yo sí lo mando al paciente, le digo que se vaya a sentar. Ujú. Y ahí está esa señora con el dedo diciéndole que se espere un momento. Si ustedes ven, también hay maneras, lenguaje corporal, de un movimiento de la mano dice mucho, ¿verdad? La persona que está Yep. en el frente tiene muchas maneras de comunicarse sin interrumpir la llamada, ¿no? Puede ser, si miren, si ustedes ven esa foto ahí que le está levantando el dedo, todo el mundo Ajá, entiende que nos está diciendo que nos como espera esperemos, un ¿verdad? minuto. Ajá, Crece un minuto, ¿verdad? espera un Así hay minuto. que hacerlo. Sí, exacto. Veamos esta que dice, durante una venopunción, ¿cuándo se debe de colocar el dispositivo de seguridad en la aguja? La número 4, al final. Al final De de que sacó la aguja la de la aguja. vena, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, ese es el momento adecuado. Si ustedes ven acá, estas son unas fotos que yo también les puse en la revisión, ven que el sostenedor de, de los tubos ya no tiene nada. Yo aquí le puse estos rojitos para hacerles saber que no hay nada ya. Tan pronto la flebotomista ya no tiene tubo colocado en el sostenedor, y ustedes ven son movimientos bien sutiles que ya hace rato que le quitó el torniquete, le coloca una gasa de 2x2 pequeña en el área de punción, saca la aguja y le pone el dispositivo sobre él, sobre la aguja. Se tiene que oír un clic que les dije y tan pronto ya eso se escuchó, ya la persona se dispone, ¿verdad? A deshacerse de la aguja y todo el set. O Ujú. sea, no tiene que intentar ni siquiera botar solo la aguja. Estas agujas que ven acá están como enroscadas, como que fuera un tornillo. O sea, es bien difícil deshacerse así de ella solo la aguja, ¿verdad? Está como enroscada en ese tubo amarillo que ustedes ven ahí. Entonces deshace uno de todo el set, todo el set. ¿Qué representa este símbolo? ¿Se recuerda? Sí, el biological hazard. Number one. Biological Ah, hazard, ¿verdad? Eso es. ujú. Es un signo o un pictograma visual universal. Lo único que probablemente van a ver que cambie de vez en vez la van a ver es el fondo. Muchas veces lo van a ver en rojo, en otras veces lo van a ver como Oh, anaranjado, ajá. en amarillo. La cosa es que tenga, si tiene esto, independientemente, así sea celeste lo que está atrás, ustedes saben que es biohazard. Así que quiere decir que Ujú, tengo que tener precauciones de contacto, ¿verdad? Tener cuidado, ujú. ponerme guantes, aseo de las manos antes y después de los guantes. Y si las manos se ven visiblemente sucias, agua y jabón antibacterial. Tenemos el de radiación ionizante, el de la izquierda superior, El del el de tóxico. tóxico, alto voltaje y zonas Ujú. no permitidas donde alguien que tenga algún Un pacemaker, que sería el implante. marcapaso Ujú. o implante eh, metálico, pueden dar, ¿verdad?
Y implantes metálicos son a veces prótesis en rodillas, caderas, cualquier área donde haya algo Un metálico. implante. Así sea Ujú. también una grapa, ¿verdad? Una grapa también. ¿Verdad? Tiene que avisar a esa persona que tiene algo. ¿Cuál de los siguientes es lo más apropiado para identificar a un paciente previo a una flebotomía? A la B. Full name and date of birth. Y fecha de nacimiento, ¿verdad? Esto lo hablamos Ujú. creo que lo hablamos bastante en una noche que lo Sí. repetí yo varias Ajá, veces y usted lo se lo dijo dije mucho. otra. Ujú. Sí, el asistente médico se le requiere que identifique al paciente antes de obtener información. Por ejemplo, usted no puede empezar el intake de un paciente si no sabe si es el paciente que quiere. Sería un error porque hay gente que le dicen un nombre y ni se fija y dice sí y se levantan y no es él. Ajá. Hay que doble revisar que Ujú. esa persona es él, ¿verdad? Antes de empezarle a preguntar otras cosas que no vienen ni al caso, que si tiene alergias, que no sé qué, y tal vez no era ni él con el que quería hablar. Antes de Sí, porque, iniciar, ajá, hay hay pacientes que que hacerlo. tienen el mismo nombre, el mismo apellido, solo que Sí, cambian la fecha de nacimiento. entonces sí hay que obtenerse Ujú, esa información rápido, ¿verdad? Si la forma ujú. más aceptada es confirmar la identidad, nombre completo, fecha de nacimiento. Y fecha de nacimiento. Ujú. ¿Hay otros identificadores? Sí, ¿verdad? Podría ser Sí. la dirección donde vive, que hay una foto de él, su número de Ujú. seguro social, su número de teléfono, correo electrónico, el récord médico del paciente. Hay otras, pero los más comunes son los dos que ya dijimos. Sí. Vamos a hablar un poquito de eso desde el grosor de las agujas. No de la aguja flebotomía, pero por ejemplo sí una aguja Las- como de sutura. ujú. Cuando hablamos de suturas, por ejemplo, de las que ven ahí, ¿cuál La creen más ustedes que es usual. la más delgadita? Las 6. Pero Yep. estamos hablando del grosor de la sutura, ¿verdad? Sí, es diferente Y a la lo de. Ujú, 6-0. ujú, Sí, la 6-0 sería la ujú, más delgada, ¿verdad? En cuanto a las agujas casi siempre son con una angulación, así como la están viendo ujú. acá. Lo único que puede cambiar probablemente sea las puntas, ¿verdad? Que son puntas. Tiene que ver con el corte de entrada de la aguja, ¿verdad? En qué áreas del cuerpo o piel va a penetrar. Pero el grosor lo dan estos valores, ¿verdad? 4-0. Si ustedes ya ven números enteros, por ejemplo 0, ya empieza a ser grueso, ¿verdad? 1, 2 son bien gruesos. Y cuando nos vamos en el valor de 2 ceros en adelante, se hacen más finos, ¿verdad? Una aguja junta una sutura ya de 8 0, 9, 10 0, es súper fina que probablemente el médico necesita hasta usar lupas y algunas pinzas especiales para poderlas ver y poderlas utilizar en una sutura ya de áreas bien específicas, ¿verdad? Ojo, otras áreas. Bueno, esta ahí se me fue contestada, lo siento. Dice, el Oh, asistente médico se le pregunta que coleccione una prueba de PT, CBC y de glucosa. de Entonces el glucosa. orden, ¿verdad? Ahí se los puse Ya. en fondo amarillo, el orden que Ujú. utilizamos para el orden de los tubos en base al examen que vamos a hacer. Dijimos que si nos piden cultivo de sangre, este sería el número 1, pero caso contrario, no hay cultivo de sangre, lo podemos cruzar, ¿verdad? Y nos vamos que el celeste claro o el Sí, azul claro se convierte es ya en el el 1, PT. ¿verdad? No venían los Ujú. rojos o los separadores o pruebas de que necesiten sueros, Y la de la luego vienen los glucosa. Ujú. verdes o heparinas que llevan heparina, la lavanda y el rosado que llevan el ETA y luego al final viene ya el gris que lleva lo que dijimos, ¿verdad? El término médico que utilizamos para decir que una muestra de sangre se le rompieron unas células rojas durante el transporte o la preparación, ¿cómo decimos? Oh, hemolyse, doctor. Oh, Una ¿verdad? hemolyse. Sí, así es. Ahí les pongo yo. Ujú. Recuérdense que
Embolizaciones hay grados también. Muchas veces si es algo bien sutil, que no es mucho, probablemente sea el número 2, que sea un color bien suavecito, como que fuera de refresco de sandía, un poquito así con tendencia como a verse rosado. Ujú. Ahora luego tenemos el otro que es intermedio, sería el 3, o un tono más rojo, pero no rojo, pues no que impida ver a través del tubo, porque se ve la claridad del, pero sí ya se ve un tono rojo más potente. Asimismo, si ustedes ven el de en medio, cuando las pruebas son bien lipímicas, esos pacientes que andan el colesterol por las nubes, ¿verdad? Que andan 700 o unos que andan hasta 1000, que se oye increíble, pero sí, ¿verdad? Hay gente que anda 800, 900, andan un Wow. suero ya que parece lo que ven ahí, ¿verdad? Como que fuera leche. Y la describen como una muestra lipímica. O aquellos pacientes también que tienen falla hepática o cirrosis avanzada, que andan el suero, que es verde olivo. ¿Verdad? Increíble. Cuando se hace la separación por centrífuga, el suero se convierte en un color verde olivo. Lo que ven ahí, una muestra ictérica, súper verde. Y ya sin que nos digan el valor de la bilirrubina, ya uno puede saber que anda arriba de 3, 4, ¿verdad? Con solo ver el suero. Ya lo estamos esperando que nos digan el valor del número, pues sabemos que anda altísimo. ¿Me puede decir usted alguna de las causas que se recuerden que por qué puede pasar esto de la hemólisis? Que lo vimos en el video. Oh, usted lo dijo. ¿Cuál? Es cuando se pasa el tiempo en las centrifugadoras, no, ¿verdad? En las Ah, centrifugadoras son 15 minutos, un máximo de 15 minutos, no me acuerdo. Ah, usted dijo, ya va, estoy no. tratando de acordar. ¿Qué Con- vieron ustedes hacer a la flebotomista en el video cuando ella, después que tuvo el tubo en la mano, cómo Oh, que lo Que lo movió mucho, agitaba, doctor, cuando lo agita mucho. demasiado. cuando lo agita mucho, se puede hacer Ujú. hemolizar, ¿verdad? Eso sí es uno. Embolizar, Y lo ajá. otro es cuando utilizamos agujas muy finas También. y el lumen de de la aguja es tan fino que imagínense, aunque sean pequeños los glóbulos rojos, cuando se introducen en una aguja, digamos 27 o 30, se pueden romper al paso por el lumen de la aguja y Oh, esa no la embolizarse sabía. algunos, no todos. Entonces la Ujú, muestra se nos puede ser embolizada, ¿verdad? Esos ujú, serían sí los dos principales. ujú. Agitación y La agujas muy agitación. pequeñas. Dice, ¿qué práctica de un trabajador muestra, por ejemplo, en la práctica del aseo de Ah, buena ujú. higiene y vestirse bien, muestra al Ah, empleador que alguien llegue bien arregladito? profesionalismo. Ya, Pues profesionalismo. profesionalismo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a Ujú, estos dos jóvenes ahí de medical assistant o estudiantes de enfermería o ya enfermeros, ¿saben? Muy bien uniformados con lo que hemos dicho, zapatos de un solo tono de color, él anda de negro, ella anda de blanco, un traje azul de 2 piezas, un scrub, se ve planchado, buena presentación de los dos profesionales de la salud que vemos ahí, ¿verdad? Con estetoscopio, andan su logo en el pecho, al lado izquierdo. Eso da mucha confianza en cualquier paciente cuando ve a alguien así, ¿verdad? ujú. Vean este, dice, si el dedo se exprime demasiado, lo que dijimos que le dicen en inglés milking, ¿verdad? Como ordeñar, sería, ya lo he escuchado que es una palabra que usan en español, como ordeñar el dedo durante una punción aquí de la piel capilar. Ujú. ¿Qué podría causar eso a la muestra? Las hemolisis y la contaminación. Sí, esta es otra cosa que puede inmundializarnos la muestra, ¿verdad? Ujú, Ya no en la flebotomía
punción de vena, sino Sí, en la exprimir. punción capilar, punción de piel. Ujú. Y así, si estaría apretando, hay Apretando. Ujú. personas creen que con estar como apretando de la base del dedo hacia la punta, como que están jalando sangre a la punta, le va a salir más. Y básicamente no, ¿verdad? No es cierto. Y hay varios estudios de eso que no pasa. Lo que sí Ujú. va a pasar es que podemos contaminarlo con fluido intersticial o que inmovilicemos la muestra. Sino que lo ven ahí, lo que se tiene que hacer es sostenerse el dedo, hacerse una presión continua y dejar que el flujo llegue, ¿verdad? Ujú. Una pregunta en Sí. cuanto a la técnica de eliminar la primer gota, como Oh, para sí, sí, eso es. también Sí, sería hay que eliminar la primera gota, sí, correcto, así Ajá, es. Sí, sí. eliminamos la Porque la primera primera es gota. la que sale con, la que está como contaminada o algo así, ¿verdad? Sí, sí, que puede Ujú, tener ujú, el líquido. A partir de ujú. la primera gota, a partir de ahí sí empezamos ya a coleccionar A sangre en coleccionar. Ajá. microcapilares o en contenedores, microcontainers. ¿Qué músculo utilizamos para la inyección de la influenza? Deltoide. Creo Number que lo one. vieron, ¿verdad? ya, Ah, deltoide. oide, sí. A adultos de 19 años o más, esa es el área preferida, ¿verdad? El músculo deltoides en la parte superior del brazo es el sitio preferido. Ujú. Áreas que se pueden utilizar también está el vastus lateralis en el muslo, en la parte se puede utilizar si el deltoides no se pudiera utilizar. Ok. Sí, recordemos que la vacuna, por ejemplo, de la influencia es una vacuna que no es muy oleosa, ¿verdad? No es muy aceitosa, es bien fácil de ponerle en el deltoides y también podemos utilizar agujas en el rango casi de una flebotomía, ¿verdad? De 21 a 25 se puede utilizar agujas. Si necesitásemos calibrarla, ahí va, ¿verdad? 21, 22, 23, 24 gauge, la influencia. Vean ese brazo en ese dibujo que está hacia el frente, es en posición anatómica normal y están dibujadas ahí una vena en la zona del antecubital. Ujú. Póngale el nombre a esas Ok. La A venas. es la cefálica vein. La A, vamos acá. Ujú. La, doctor, la B es la basílica y la C es la La media media cubital. cubital. Ya. Y asocien siempre, les dije, con el número Con de el los dedos, dedo. ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, Que así lo asocio. la palma de la mano viendo al frente, el dedo 1 se me convierte Ujú. en la zona donde tenemos la cefálica, el número 5, la basílica, y la conexión entre las dos líneas que forman como que fuera Como una una H. H, ya sería Ujú. la mediana cubital, ¿verdad? Que es La media. la preferida. Si vamos a agarrar una, a esa tenemos que ponerle el énfasis, ¿verdad? A esta Sí, por esa aquí. es la que se utiliza Sí, para la flebotomía en para la esa área. ujú. Como segunda opción sería la La cefálica, por si cefálica acaso. Y por último, que es bien riesgoso porque pasan aquí el nervio y una arteria, la es la basílica, basílica. es mejor Ajá, pensarlo 2 veces, ¿verdad? exacto. Eso fue que usted dijo. Dice acá, el- ¿cuál es un derecho de un paciente bajo la regla de privacidad de la HIPAA? O la número 4, a poder tener acceso a su El médico medical récord. record. Ya. Tener acceso a su récord médico, sí, ¿verdad? Ujú. Las reglas requieren que salvaguardemos nosotros y proteger Información. a los pacientes Ujú. en todo momento, ¿verdad? Se han puesto límites y condiciones para el uso y liberación de información que podamos dar a las personas, ¿verdad? En este caso, el acceso al derecho del paciente y también derecho mío, pues si yo soy el paciente, es mi derecho Correcto. tener eso, ¿verdad?
Entonces, I am right. incluye examinar mi propio expediente. Si encuentro un error, estoy en mi derecho también que me hagan una corrección. Si hay un error y yo lo detecto, estoy en el derecho de decirle a la clínica, miren, esto no es correcto, ¿verdad? Yo nunca he tenido una cirugía de una colestectomía en mi vida. ¿Por qué me he puesto aquí? Se lo tienen que cambiar. Es otro derecho. Ver mi récord, pero también, además de ver mi récord, si detecto un error, que me lo cambie. Ujú. Veamos ahora lo de la cita acá. Miren esto. Dice, por ejemplo, ¿qué tipo de cita? Dice, involucra dar la misma cita a 2 o más pacientes. Porque la práctica médica tiene la capacidad de atender. Yo creo que la C. La Wave C, la de Waving Schedule. Miren, lo que habíamos dicho La de de las. tenemos grupos, Ujú. tenemos una meseta y así, ¿verdad? Como que fuera una ola y nos va a quedar un espacio aquí chiquitito, de unos 5 minutos, 3, 5 minutos. En el intervalo de este grupo que ya se me está yendo, ya lo estoy viendo o vas a salir y ya me está llegando el otro, ¿verdad? Entonces, pues eso es la de la ola, 3. Pero recuérdense aquí, lo importante es que la clínica tenga la capacidad para poderlo ver. Puede ser que tenga el doctor, 2 nurse practitioners, un physician assistant, o sea, tiene la capacidad de hacerlo. Caso contrario, mejor ni arriesgarse, ¿verdad? Mejor llevarlos con hora fija que dijimos, ¿verdad? Que es ya que alguien sabe que, por ejemplo, va a ir a las 9, el otro a las 9:15, 9:30, pero yo ya le dije, puntual, ¿verdad? Que no me va a llegar, no me van a llegar los 3 a las 9:05, porque ahí sí está el problema. Paso el de las 9 primero y los otros 2 se tendrían que sentar a ver televisión, ¿verdad? Porque hasta que les llegue el turno, porque no es ese modelo que estoy utilizando, ¿verdad? Sino por eso les di una hora fija. Ujú. Está dando instrucciones a un papá sobre el uso de gotas de ojos de un niño de 5 años que presentó una conjuntivitis bacterial. ¿Qué instrucción, si fueran ustedes, le darían la más prioridad? 1. A la primera, doctor, la de wash your hands before and Sí. after. Ujú. Lavarse las manos antes y después de cada, Ujú. y ves que ustedes le coloquen la gota, ¿verdad? Sí, eso es Ujú. así. Para el Sí. niño ya es una decisión si lo quiero acostar, si lo dejo sentado y solamente le inclino la cabeza para. Tiene segunda opción, ¿verdad? Utilizar una compresa limpia con agua tibia para removerle algunas costrones de los ojos. También sí es bueno, pero no es tan Tiene que importante. lavarse. Según la OSHA, Ujú. lavarse las manos antes y después, sí. Antes y Y después. que la punta Ujú. del colillo no toque el ojo. Ajá. Ahora dice, Amén. una paciente femenina se necesita que provea una muestra de orina limpia. ¿En qué punto durante la que está orinando debe coleccionarse la muestra? Hombre, durante- La C. During the midstream. Durante a medio chorro, ¿verdad? Eso sí es Exacto. correcto, así es. Cuando During estemos the- haciendo un examen de cada limpia que se llama, siempre se le Ujú. explica a la paciente que se tiene que hacer aseo de la zona de la uretra. Yeah. Se le da una técnica, se le explica un poco de técnica, cómo hacerlo, y que tiene que cachar la muestra a medio chorro, ¿verdad? No tiene que cortar el Correcto. chorro, sino que a medio chorro, aunque se salpique algo y todo eso, pero así dice la técnica, ¿verdad? De hacerlo. Mm. Vean la fotografía del lado derecho y Subcutánea. No, es dice, intradermal. haciendo un examen de Correcto. tuberculina, un PPD. Tienes ¿Qué razón. ruta Luce utilizan? Intradérmica. Es intradérmica. Tienes intradérmica. razón. Ujú. Yep, es intradérmica. No es. A ver, intradérmico, vamos a ver. Yep.
Sí. Ve, ahí les puse los ángulos de las diferentes técnicas. Recuerden la muscular que entra en 90, nuestra famosa flebotomía que entra entre 15 y 30. Ya. Y Daniel. lo que Ya. estamos viendo acá, que es la PPD, ¿verdad? Esta PPD, para hacerles un comentario de la muestra, de la prueba, estas recuerden que se hacen en el brazo izquierdo, lo que estamos viendo en la foto, ¿verdad? Es un brazo izquierdo que tiene la mano, la palma de la mano viendo hacia arriba, ¿verdad? Como el dibujo que vimos para identificar las venas de la región antecubital. Es una mano que está viendo hacia arriba, el antebrazo apoyado sobre una superficie rígida. Utilizamos agujas finas para este examen de PPD, se utilizan agujas de 27, bien finitas, Ya. y Son más o las- menos 1/4 de pulgada de longitud. Son bien cortas también, son agujitas bien cortitas y bien son finas. las de la insulina, ¿verdad? Sí, las jeringas de 1 ml, ¿verdad? Jeringas de 1 ml, el contenido que se administra para formar esa como ampollita que ven acá, Es 0,1, es bien ¿verdad? poquito, 0.1 Ya. ml, 0,1. y se coloca justo por abajo de la epidermis, adentro de la dermis, ¿verdad? Por eso ustedes lo dijeron, intradérmica. Y el ángulo de entrada, si ustedes lo ven acá en este dibujo de la derecha, es de 10 grados. 10 grados, con el bisel hacia arriba, ¿verdad? El bevel up, bevel side up. Y hay que ponerle atención a eso, un poquito de educación al paciente, se le puede decir que No se va a rascar. formar una ampolla, que no se la vaya a estar rascando. Ujú. Se va a hacer una ampollita, que eso es normal, que no se la vaya a estar rascando, que le pique. Y ya el paciente sabe que le va a picar unas horas y ya que no se va a estar rascando. Y que va a regresar más o menos a las 72 horas para lectura de la prueba. Si hay duración de más de 5 o 10 milímetros, ya dependiendo del estado de inmunidad del usuario, va a ser positivo o negativo el examen. Ok. Veamos esta que dice, mientras se está tomando la historia médica de un paciente que tiene una tuberculosis activa, ¿qué tipo de protección usaría usted? ¿Qué PPE? Máscara. Máscara. La máscara. La B. Máscara. Ya. Ujú, Sí, ¿verdad? Por lo menos la máscara, ¿verdad? Eso tenemos ujú. que usar. El equipo de protección personal incluye la mascarilla ya de SN95 o algunas más poderosas para las visitas. Ujú. Estas son precauciones de qué tipo, ¿se recuerdan? Son de contacto, airborne, La Airborne. droplet Airborne. o Airborne. Las airborne. airborne. Sí, ¿verdad? Ujú. Son precauciones tipo airborne y además de la tuberculosis, que es la pregunta, hay otras enfermedades. Por ejemplo, está la varicela, chickenpox, el herpes zóster, el shingles y la rubeola, sarampión. Entonces incluyen los componentes, además del respirador N95, tenemos habitaciones de aislamiento con presión negativa si el paciente está en una habitación. También si anticipamos que puede haber contacto con un fluido, utilizamos además de la mascarilla, podemos ir un poquito más allá de nuestra protección, ¿verdad? Podemos utilizar Claro. goggles, face shield, guantes, pero si se confirma la tuberculosis pulmonar, sí utilizamos precauciones de airborne, así como ustedes me lo acaban de decir, y también no olviden el aseo de las manos al entrar y al salir de la habitación del paciente, siempre que se requiera. Ese es un punto de honor, ¿verdad? No hay que olvidarlo. ¿Se recuerdan de qué color de tubo es este aditivo? Yo sé que hace rato que lo vimos. Sí, el light blue. Blue. Con Light citrate. blue. Sí, Ajá. light blue, ¿verdad? ¿Y qué muestras? ¿O qué exámenes ¿Qué muestraste? De ¿Qué anticoagulación. exámenes mandarían Las ese? de, ese no es el que hace la PT, la El PTT, PTT, el anticoagulante. PT, ajá, y O los de anticoagulantes. coagulación, ¿verdad? Exactamente. Investigando la coagulación de los pacientes. Sí, Eh, Ajá, PP, PPD, correcto. sí. Eso yo me lo tengo que estudiar bien porque ¿Cuál es el grosor de la aguja para flebotomía?
La 21. 21 a 26. 21, ¿verdad? 21, que estaríamos acá, ¿verdad? Recordemos que los números de menor valor son gruesos, ¿verdad? Y Los de mayor valor No, son 20. finas, ¿verdad? Aquí tenemos la 27, Sí. acabamos de decir que la podemos usar en la PPD. Y otras, por ejemplo, las agujas mariposas que tienen alita, pues 25 por ahí. Pues, por la que 21 es la que utilizamos para la flebotomía. a la ujú. Cuando alguien hace una punción capilar en el dedo por accidente, digamos, hueso, con la falange distal de esa persona, ¿cuál es una infección potencialmente probable que podría pasarle al hueso si ocurre? ¿Cómo se llama? La osteomyelitis, la La 2. dos. Recuérdense que acá, por eso, ¿Cómo se dice eso en inglés, doctor? ¿Cómo se pronuncia? osteomielitis. Osteomielitis. Osteomyelitis. ok. Osteomielitis. Ajá. Tenemos acá que la falange distal, por eso que la hacemos lateral, ¿no? Acá Sí. o acá. Mm. También Sería que- tratamos de evitar el Ujú. calcáneo. Se hacen los laterales del talón del niño, ¿verdad? Y es por eso mismo, ¿verdad? En el Para talón hay más tejido blando entre el punto de entrada y el calcáneo, pero en la mano, en esta zona de los dedos, el grosor del tejido blando es bien poco. Entonces no hay que ir muy profundo en las punciones, lo que solamente penetrar la piel y ya salirse. Vean el orden de ponerse el equipo de protección personal. Okay, ¿Cómo se lo vamos a ver. pondrían ustedes? ¿Qué se pondrían primero? Póngale el número, lo que serían primero. Y así Ok, sucesivamente. A ver si la 1 es la 2. El gown, el 1. Ujú. La 1. 1 es la número 2. La 2, La 1 la ponemos en la higiene de las higiene manos. No, aquí, ¿verdad? Higiene de las manos. Ah, Ah. sí. Sí, la higiene. Ah. Ajá. de la 4. Gown. La Gown gown. es el 2. La gown. La 2. Aquí. Después los gagos. No, Los- mentira. El. La máscara y luego vienen los gagos. No. La Sí, la máscara. máscara. La Entonces me máscara pondría. es la 3. La 3. O la mascarilla acá, No. la 3. La máscara es la Ya, 3. Los la gagos los máscara, 4. los Y de gagos, último lo los último, los guantes. Los guantes. Y acá. Ujú. Yeah. Está bien, uy, perdón. Sí, está bien. Yes. Ponérselo se llama donning. Y Ajá. quitárselo se llama doffing, ¿verdad? Así que Doffing, cuando ujú. alguien dice, También tienen orden. ajá, tienen orden también, sí. Ujú. Entonces este es el donning, ponérselo, Donning. y ustedes lo hicieron correcto, ¿verdad? Ujú. Aquí está el resumen del donning, ¿verdad? Siempre hacerse en las manos. El gown, que puede hacerse uno solo, o que le den ayuda anudándole en las partes de atrás, o uno solo, ¿verdad? El problema lo puedo Ujú. poner solo. Hay gente que se lo pone solo o alguien le ayuda. No viene la mascarilla, goggles y los guantes por Y último. lo último son los guantes. Ujú. Sí. Oh, Dice, cuando le hacemos unas tomas de signos vitales a un niño y reconocemos que hay moretones sobre todo su cuerpo, ¿cuál de las siguientes acciones sería la más apropiada que el asistente médico tome? Que vea a un niño y tomándole la presión arterial, o perdón, los signos vitales, la presión arterial el niño casi no se toma. Entonces le reconoce que hay varios moretes en el cuerpo y los brazos y todo eso. Lo ignoro, y hago como que no lo vi. ¿O qué haría no. usted? Hay que notificar. Yo creo que Que es la D. será la D? número D, la D. La D, notify the Provider. provider. Porque si le comienza a hacer preguntas al padre, se va a poner en ascuas. Sí, Al niño tampoco básicamente se le puede, notificar, tiene que ser al notificar provider. al proveedor, ¿verdad? Que sería al Ajá. pediatra. Sí, como el doctor, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ahí
al mano derecha de la imagen, ahorita que tienen ver que hay áreas, a los niños en edades de que empiezan a caminar, puede ser que tengan moretes en la zona anterior del cuerpo y en áreas de golpe, ¿verdad? Pueden ser las rodillas, a veces las manos, porque son donde él se cae y se levanta y puso la mano. Entonces, es el resultado probablemente de cortes menores, raspones, o nada mayor, ¿verdad? O sea, son lesiones menores que se encuentran en áreas óseas del cuerpo que están en la parte anterior, la rodilla, en la zona de la pierna, ¿verdad? En inglés sería chin, Ujú. los codos, Mm, ¿verdad? Y podría ser también hasta la cabeza, hasta la frente, ¿verdad? La frente, forehead. ujú. Ya. Porque usted donde se puede caer y se da un golpe en la frente. Son golpes, acuérdense, son cosas menores, porque es desde la altura de su cuerpo, pues la caída. A menos que alguien por negligencia se caiga de una área más grande, ¿verdad? De una cama o a una altura mayor a su cuerpo. Que ya serían ya fracturas más serias, pues. Pero por ahí también vean el dibujo, dice para niños de 4 años y más, moretes en áreas sí pueden causar preocupación, ¿verdad? Y ahí lo pone, Ujú. el torso, En el el torso. tórax, los oídos, el cuello. Son los 3 puntos más importantes. Ahí se hace la palabra 10, ¿verdad? 10. Torso, oído y cuello. Y cualquier morete, dice, en edades de niños que no son móviles, que no son ambulatorios, aquellos que están solo acostados, porque podría ser un niño menor de 10 meses, ¿verdad? Mm, Y a esos niños, cualquier morete en cualquier área del cuerpo, sí ya tiene que encender la luz amarilla, que algo está pasando, ¿verdad? Porque son niños que no es por negligencia ni de ellos mismos, que se van a caer porque no se mueven. Son niños que están permanentemente acostados y depende más que todo de la protección de los padres o del cuidador, ¿verdad? No puedes llegar a decir que algún niño de 10 meses que se cayó en la cama porque se dio vuelta y que son, básicamente depende de la persona con el que queda bajo el cuidado, pues. Entonces, hay que prestarle atención a eso. Ahí les pongo ahí una foto de algunas zonas que sí sienten el foco, ¿verdad? La parte posterior, la parte de la espalda, frente, la parte de las mejillas, por las orejas y la parte. Acá vieron, salió una de electrocardiograma como de preámbulo de mañana. Dice cuántos electrodos son colocados para obtener 10 vistas. Oh, perdón, 12 vistas. 6. No sé, estoy entre Para 6 y 8, no sé. 2, 3, Ya va. 4, Para 2, para un niño. 3. Oh, Y doctor, son 10, porque son 10, el 10, ¿no? arriba y 8, son 8 10, para. De la B, Son de 10, la ¿verdad? B1 a Son la 10, son B3. sí. 10, porque son 4 Y, arriba y lo de la y los mano 6 derecha e del izquierda. tórax. Ajá, Los 6 del tórax sí, y son 10. 4, 2 arriba, Ujú. 2 abajo. Sí. Bueno, por si Y con eso Exactamente. obtengo las 12 vistas, ¿verdad? Las bipolares, 1, 2, 3, Oh, hasta la monopolares, Y las B6. AR, y las ABM y mono. ABF. Yo estaba contando hasta la B8. No, no, y de 1 a B6. Ok, De 1 a B6. ya está. Yes. Recuerden también que cuando se hacen solo para monitorizar la médica estándar para los 12 vistas que acabamos de hacer, son los 10 que. Pero para monitoreo de pacientes, solamente se pueden utilizar 3 leads. Ajá. Y nos va a dar las vistas bipolares, 1, 2 y 3. Por ejemplo, eso puede ser alguien que esté ya para ser ingresado a la emergencia, en vez de tener los 10, le ponen solamente 3. 3. Así es. ¿Y cómo se le llama eso? Básicamente se llama monitoreo con 3 electrodos. Ok. Y básicamente se ponen 3, 2 en la parte superior del tórax a distancia similar, equidistante, Sí, ajá. en el segundo espacio intercostal y el otro en la parte inferior del tórax izquierdo,
en la parrilla de las costillas. Solamente 3. Los que ustedes ven en las ambulancias que las llevan, estos de IMR, Emergency Medical Responder, solamente llevan 3 en el tórax, hasta que llegan a la emergencia y la enfermera ya empieza a ponerle todos para tomarle un electro, ya le ponen los 10 que dijimos. Ok. Vean dice, ¿cuál es el ángulo correcto de entrada? Para La hacer primera, la sangre? 1530. 15:30, sí, 15:30 es la de las venas, entre 15 y 30 grados, correcto. ¿Cuál de los siguientes es el sitio ideal para? La primera, la middle finger. Dedo medio, ¿verdad? Sí. También recuerden que podemos utilizar también el cuarto dedo. El 3 y 4. 3 y 4, sí. Excepto que son aquellas personas que se tienen que pinchar todos los días, porque Sí, como hay. los diabetes. Entonces sí, ellos podrían hacer uso de más dedos, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Agarran solo el 3 y 4 todos los días y un montón de veces. Va a ser bien traumático. Entonces ellos sí, eso, pero si lo hacen de manera así al azar, que alguien le van a hacer, 3 y 4. Vamos a ver ya, vamos ya entrando a la fase ya final de la revisión de hoy. Veamos esto del test de Allen. Probablemente alguien lo ha escuchado, que es el test de Allen modificado. Yes. Es la número, creo que es la 2, la que dice la de la integridad. De Ulnar. la UNAR. Ajá. Sí. El test de Allen modificado se utiliza para evaluar la integridad de la arteria ulnar antes de hacer una punción arterial en la radial. Entonces, sí, básicamente lo que este examen hace es verificar la circulación colateral en la mano, para asegurar que va a haber flujo a la mano si hubiese un vasoespasmo o formación de un coágulo, un trombo, que ocluya la arteria radial. Y es bien sencillo, si ustedes ven este dibujo que está acá, lo explica bien fácil. Yo le aprieto, le digo al paciente que cierre el puño primero, cierra el puño fuerte, le aprieto la zona de la radial y la ulnar en la muñeca, luego le digo abra su puño y él va a abrir la mano completamente, así como en abanico, abre los 5 dedos y se va a ver pálida la mano. Lo que hago yo es libero la presión de la arteria ulnar, le quito la presión, que ya lo ven aquí en esta foto. Y si hay buen flujo por esa zona, la mano se va a poner como rosada, se va a ver el paso de sangre. Si eso se ve, entonces en la muestra, el resultado del examen, yo digo que es positivo al flujo, entonces sí puedo hacer la punción arterial en esa mano. Si no se viera cambio, si a pesar de que le retire la presión, sigue viéndose bien pálida, entonces yo digo no, ¿verdad? Ahí el flujo pulmonar no es muy bueno, mejor no lo hago en este lado, sino que le voy a evaluar el otro lado izquierdo. Entonces eso se hace siempre en pacientes que yo no, especialmente aquellos que no conozco y no sé, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta pregunta y una más y ya terminamos. ¿Cuáles son los 2 exámenes más comunes que se hacen en coagulación? O la B, la protobintine, la PT y la PTT. PT y PTT. Sí, ¿verdad? Esos son los más 2 comunes. La prueba de protrombina y tromboplastina. Y vamos a ver la última. ¿Qué se requiere para realizar una antisepsis de la mano? Oh, el antimicrobial soap. B. Antimicrobial soap. Sí, ¿verdad? Es un jabón antimicrobial. El aseo de las manos o lavarse las manos es bien importante.
Se cortó. Y básicamente la rutina es hacerlo, si no tengo otro jabón, un jabón corriente. Había un jabón corriente, sí me va a remover suciedad y bacterias transitoriamente en la mano. Si lo hago, ¿cuántos segundos eran? No me acuerdo, dígame usted. 30 segundos. Por lo menos 30. 20 segundos. De 20, ya, Por lo menos 20. mínimo. No menos de 20. ¿verdad? Si lo, Ujú. ya cuando hacemos como antisepsis de la mano, que requiere ya uso de antimicrobial y todo eso, sí se extiende hasta 2 minutos, ya más largo. ¿verdad? Y puede requerir muchas veces que hasta puedo utilizar algún tipo de cepillo. Y el jabón Ajá. es antimicrobial. Antimicrobial. Sí, es un jabón especial. Sí. Bueno, vamos a parar entonces aquí y mañana seguimos a las 7 siempre y vamos a revisar el electrocardiograma. Ujú. Ay, Ya qué me- bueno. muy Qué buena bueno la- porque eso me cuesta tanto. Muchas gracias.